Episodio 30 de Bahar, la mentira de Ebren vuelve a conmocionar profundamente a Bahar. Un caso crítico que llega al hospital perturba a Aziz Uras y lo obliga a cuestionar sus decisiones recientes. Mientras tanto, Seren se enfrenta a un grave peligro. La creciente crisis, que se extiende a las familias, obliga a Aziz Uras y Seren a tomar una decisión difícil. Bahar, decidida a reconciliarse con Ala, acepta ciegamente todo y se encuentra en una situación nunca antes vista. A medida que el caos en el hospital se intensifica, el médico jefe Timur organiza una fiesta de Nochevieja para demostrar su fuerza. Sin embargo, un secreto que revela en la fiesta impacta a todos. En este episodio, tanto la mentira de Ebren como los acontecimientos en el hospital llevaron a los personajes al límite. Ni siquiera una fiesta de Nochevieja aparentemente alegre fue suficiente para calmar el caos. La mentira de Ebren y la conmoción de Bahar. Una de las rupturas más emotivas y traumáticas del episodio 30 de Bahar ocurre, sin duda, con la mentira de Ebren. Ebren, quien ha estado al lado de Bahar, brindándole apoyo y cercanía emocional durante tanto tiempo, ahora muestra un comportamiento que destruye la confianza y decepciona profundamente tanto a Bahar como al público. Esta situación no solo cuestiona una relación, sino que también obliga a Bahar a reexaminar su propia autoestima, sus límites y todas las traiciones que ha sufrido en el pasado. ¿Por qué mintió Ebren? Si bien aún no está del todo claro por qué Ebren recurrió a esta acción, se cree que la mentira surge de un instinto de proteger a Bahar o de un secreto no revelado sobre su propio pasado. Aunque se presenta como una manipulación bien intencionada, a ojos de Bahar, este comportamiento significa ser engañada, considerada inútil y, una vez más, excluida de la verdad. El comportamiento de Ebren también crea una división en la audiencia. Mientras algunos argumentan que esta mentira es una necesidad, otros la ven como una injusticia para Bahar y una violación de la fe en su personaje. Los muros de confianza de Bahar se derrumban una vez más. El personaje de Bahar ya posee una estructura frágil debido a los traumas que heredó de su pasado. Creció con dificultades, soportó numerosas traiciones de su entorno y a menudo se quedaba sola. Por lo tanto, Ebren se convirtió no solo en su amante o médico, sino también en un símbolo de confianza. La destrucción de este símbolo desencadena una renovada sensación de inseguridad, soledad e introversión en el mundo de Bahar. No solo se destroza una relación, las esperanzas de vida de Bahar, su fe en las personas y su viaje interior, donde declara, "Estoy mejorando", también quedan inconclusos. La expresión facial de Bahar, el vacío en su mirada y sus reacciones silenciosas sugieren que esta destrucción es mucho más profunda que las meras palabras. El impacto de la mentira no se limita a Bahar. Esta escena también tiene otra dimensión significativa. Bahar queda destrozada no solo a nivel individual, sino también en sus relaciones sociales dentro del hospital. La mentira de Ebren puede violar la confianza no solo emocional, sino también profesional. El público se pregunta si esta mentira también perturbará el equilibrio dentro del hospital. Especialmente en la celebración de Nochevieja, donde Timur hace una demostración de fuerza, las máscaras de todos los personajes comienzan a caer, y la mentira de Ebren puede ser el primer eslabón de esta serie de enfrentamientos. Un caso crítico y la crisis interna de Aziz Uras. La llegada de un caso crítico al hospital genera una gran tensión, no solo médica, sino también emocional. Ver la vulnerabilidad de Aziz Uras ante esta situación, en particular, demuestra que siente el peso de sus decisiones recientes. Su reexaminación de las dimensiones éticas de sus decisiones pasadas exacerba su conflicto interno. Esto indica que Aziz Uras está desarrollando una personalidad más profunda y multifacética. Sin embargo, su relación con Seren se convierte en una línea de tensión en este episodio. El peligro de Seren y la crisis familiar. El grave peligro que enfrenta Seren no es solo una amenaza individual, crea un efecto sorpresa que enfrenta a dos familias. El incidente no se limita a Seren, se extiende a todas las familias, desatando una ola de tensión social que presenciamos por primera vez en el universo Bahar. Aziz Uras y Seren en particular, se ven obligados a tomar una decisión juntos, lo que puede interpretarse como un punto de inflexión en su relación. Esta decisión los acercará más o los separará por completo. Una tensa distensión entre Bahar y Ala. Una de las transformaciones emocionales más impactantes del episodio se produce en la relación entre Bahar y Ala. Esta difícil relación, alimentada por antiguos resentimientos, desconfianza y celos persistentes, muestra su primer indicio de una distensión significativa en este episodio.
Sin embargo, esta distensión no es una amistad completamente disuelta, más bien, es un complejo intento de reconciliación, plagado de grietas y que crea una fachada superficial de paz. Pasos dados a la sombra del pasado. Los intentos de Bahar por lograr que Ala la perdone se ven alimentados por su culpa por eventos pasados. Si bien Bahar toma medidas bien intencionadas, estas se basan en el deseo de aliviar su conciencia y su propio arrepentimiento. Ala, sin embargo, es consciente de ello y aborda el sí de Bahar a todo con una distancia cuestionadora. El diálogo en estas escenas revela claramente la agitación interna de ambas mujeres. Bahar es consciente de sus errores y ansiosa por reparar la relación, sin embargo, corre el riesgo de perder sus propios límites y ponerse en una posición oprimida. Ala, por otro lado, experimenta el lado difícil del perdón. La excesiva sumisión de Bahar, en particular para obtener el perdón, plantea dudas sobre la sinceridad de los sentimientos de Ala. Cambia el equilibrio de poder. El equilibrio de poder entre las dos mujeres también cambia notablemente en este episodio. Mientras que en episodios anteriores Bahar destacaba por su superioridad psicológica y energía positiva, en este episodio Ala se encuentra en una posición más tranquila, controlada y superior. La sumisión de Bahar le abre el camino para cuestionar su propio valor. El hecho de que Ala desconfíe de Bahar también es un indicador significativo. No se produce un perdón total, más bien, comienza un acercamiento temporal, un proceso de restablecimiento del equilibrio. Aquí el público encuentra la actitud de Ala algo distante pero firme, mientras que la de Bahar es frágil pero esperanzadora. Caos hospitalario y el plan de Nochevieja del médico jefe Timur. El caos en el hospital se presenta como un tema poderoso que demuestra cómo las crisis administrativas y los intereses personales paralizan los servicios públicos. Si bien las celebraciones de Nochevieja del médico jefe Timur pueden parecer motivadoras desde fuera, en realidad se interpretan sutilmente como una muestra de ego y poder. El secreto que revela en la fiesta es el momento más impactante del episodio. Esta escena despierta el interés del público y sugiere que el equilibrio dentro del hospital se verá aún más afectado. El secreto revelado, el comienzo de una nueva era. El secreto que Timur revela asombra no solo al público, sino también a los personajes. Este secreto podría alterar radicalmente algunas relaciones, tanto emocionales como profesionales. Aunque el contenido del secreto sigue siendo incierto, las expresiones faciales de los personajes sugieren que tiene un profundo impacto. Esta situación podría marcar el comienzo de una nueva era para la serie.